Bienvenidos nuevamente a este espacio. En esta oportunidad les habla la profesora Maricindy Castañeda, quien compartirá con ustedes una de las pruebas estadísticas no paramétricas como es el chi cuadrado. Esta es una prueba de comparación de proporciones. La pueden conseguir en los textos como chi cuadrado y con el símbolo x al cuadrado. Vamos a trabajar dos tipos en particular. La primera es la prueba de bondad de ajuste, la cual mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica. Esta distribución observada la vamos a encontrar con la denominación de frecuencias observadas o FO, y la distribución teórica la vamos a conseguir como las frecuencias esperadas o FE. En el caso de tablas de contingencia se utiliza para probar la independencia o asociación entre dos variables mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia. Este contraste de hipótesis que vamos a observar en bondad de ajuste lo vemos como la hipótesis nula es igual a la frecuencia observada igual a la frecuencia esperada, mientras que en la hipótesis alternativa la vamos a ver como que las frecuencias observadas son diferentes a las frecuencias esperadas, FO diferente de FE. En el caso de tablas de contingencia hablamos de dependencia o asociación. Entonces, en el caso de hipótesis nula, que es la hipótesis donde no hay efecto, vemos que A y B, es decir, las variables A y B son independientes entre sí o no existe asociación entre esas variables. Mientras que en la hipótesis alternativa o la hipótesis de investigación observamos que las variables A y B existe dependencia o asociación. Un ejemplo, veamos para bondad de ajuste. Se recogen los datos de la selección de unas categorías establecidas por un investigador quien pretende medir el consumo de alcohol en estudiantes universitarios. Él lo seleccionó las categorías desde muy bajo a muy alto, clasificándolos por letras A, B, C, D y E. Y cada una de esas categorías obtuvo una cierta cantidad de selección de esas categorías por parte de los estudiantes universitarios. Y se plantea la siguiente interrogante: ¿se puede aceptar la hipótesis nula de que todas las categorías tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas? ¿Dice eso algo del consumo de alcohol en los universitarios? Planteamos las siguientes hipótesis que pueden ser planteadas de esta manera. En la hipótesis nula, todas las categorías tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas por el igual número de estudiantes, mientras que en la hipótesis alternativa, todas las categorías tienen diferentes probabilidades de ser seleccionadas por diferentes números de estudiantes. Fíjense que trabajamos en función de frecuencias observadas y frecuencias esperadas. El cuadro que vamos a obtener es algo similar a esto, donde observamos en esta primera columna las frecuencias observadas, que son los valores que nos presentaron anteriormente, mientras que en la frecuencia esperada, fíjense que tenemos un número 10 en cada una de las categorías. Este valor sale de el total de las frecuencias observadas es igual a 50. En el caso de las frecuencias esperadas, ese total es el mismo. ¿Y cómo va a ser el mismo? ¿Cómo hacemos para que este total sea el mismo? Bueno, entonces este total 50 lo vamos a dividir entre la cantidad de categorías que tenemos, que en este caso son 5. Al dividirlo, entonces tenemos 10 datos por cada una de las categorías. 10 por 5 es igual a 50. Luego en esta última categoría no es más que la resta de los valores observados menos los esperados, y esto nos va a dar el valor residual. Así lo vamos a conseguir en el computador. Y por eso van viendo valores acá negativos dependiendo de las restas que se hagan. 8 menos 10, 9 menos 10, 20 menos 10, 7 menos 10, 6 menos 10. Luego la sumatoria de todo esto debe darme igual a 0. Estas son las respuestas a las diferentes categorías del consumo de alcohol en estudiantes universitarios. ¿Cuál es la regla de decisión? En función de si el valor de P es menor a alfa, se rechaza la hipótesis nula, y si este valor es mayor a alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Recuerden que en este caso el alfa que se utilizó fue de un 0,05, es decir, un 95% de confianza y un nivel de significancia del 0,05. Este es el resultado que aparentemente nos dio, pero veamos entonces si eso es cierto. Vámonos al paquete computarizado estadístico PSPP
donde observamos las variables, y la variable que necesitamos observar es la variable categoría, que ya está aquí prediseñada con anticipación. Por ser una variable cualitativa, se le asignaron etiquetas de valor en cada una de las categorías que están presentes, desde la muy bajo hasta muy alto. Nos vamos a la vista de datos, y en la vista de datos se introdujeron los valores correspondientes a cada una de las categorías de acuerdo a la cantidad de datos por cada categoría. En este caso fueron 8 datos para la categoría muy bajo, 9 datos para la categoría bajo, 20 datos para la categoría moderada, así sucesivamente hasta llegar a todos los datos que contabilizaban los 50 datos de nuestro estudio, como lo ven acá acá. Vamos entonces a analizar, vamos a pruebas no paramétricas, chi cuadrado. Al hacer clic allí, pasamos la variable categoría, luego le decimos OK y obtenemos unos resultados que ya están aquí listos. Veamos los resultados obtenidos. Para este primer caso obtuvimos un valor, el cuadro que ya les observaba, a ver, que ustedes vieron anteriormente, con los valores residuales, y este es el cuadro de la prueba estadística chi cuadrado, que me dio un valor de P, que es este que aparece acá, de 0,011, tal cual como me lo mencionaba acá en la lámina. Entonces, con este valor decimos que con un 95% de confianza existen suficientes evidencias para concluir que todas las categorías tienen diferente probabilidad de ser seleccionadas por diferentes números de estudiantes, con lo que además se podría inferir que existe una diferencia en el consumo de alcohol por parte de los estudiantes universitarios. Sigamos entonces con la siguiente prueba, que en este caso corresponde a las tablas de contingencia o tablas cruzadas, también la van a conseguir como tablas cruzadas. Se realiza una investigación sobre un nuevo medicamento para combatir la malaria. Se elige una muestra aleatoria de 400 individuos y se clasifica a cada uno de ellos según haya contraído la enfermedad durante el último año o no, y según se haya aplicado o no el medicamento. Se obtiene la siguiente información. Esta información, aquí están los datos en una tabla. Esta tabla, vean que tiene unos valores marginales. Aquí un total general que debe dar el mismo valor tanto en los datos por las columnas como los de las filas. Fíjense que en las columnas tenemos a la variable enfermedad con 2 categorías y en las filas tenemos la variable tratamiento con 2 categorías. Esto nos va a permitir ubicarlas en el paquete computarizado, asignarles un valor. En este caso, la variable tratamiento le vamos a asignar el valor 1 a la etiqueta recibió tratamiento, el valor 2 a la etiqueta no recibió tratamiento, mientras que la variable enfermedad le vamos a asignar el valor 3 a la etiqueta contraída la enfermedad y el valor 4 a la etiqueta no contraída la enfermedad. La pregunta de investigación está acá más abajo, donde nos dicen para un 95% de confianza, esto quiere decir un alfa, un nivel de significancia del 0,05, plantee las hipótesis respectivas y calcule el estadístico apropiado e interprete. ¿Es efectivo el tratamiento? Nos preguntan es que sí, el tratamiento es efectivo. Nuestras hipótesis pueden quedar planteadas de la siguiente manera. El hecho de que unos individuos contraigan la enfermedad, en el caso de la hipótesis nula, no va a depender de que se les haya administrado el tratamiento o no durante el último año. Es decir, no son independientes o no existe asociación en el caso de la hipótesis nula, mientras que la hipótesis alternativa o hipótesis de investigación podemos plantearla diciendo que el hecho de que unos individuos contraigan la enfermedad dependerá de que se les haya administrado el tratamiento o no durante el último año, o va a depender de que se les haya administrado el tratamiento o no durante el último año. Entonces, en el caso de la regla de decisión, igual que en el caso anterior, veamos nuestros cálculos. Para este caso en particular, veamos las variables que se diseñaron, 2 variables como les mencionaba. Una era tratamiento con las etiquetas 1 para recibió tratamiento y 2 para no recibió tratamiento, y la variable enfermedad
una para contrajo la enfermedad o contraída la enfermedad y 3 para contrajo la enfermedad y 4 para no contrajo la enfermedad. Fíjense que ambas variables son nominales porque son cualitativas y en este caso solamente se está nombrando una condición. Nos vamos a los datos y en los datos se van a introducir tantos datos como individuos hayan en el caso de tratamiento, tantos individuos hayan que hayan recibido tratamiento y cuántos no recibieron el tratamiento. En el caso del tratamiento, si lo vemos acá, veíamos que habían un total de 80 individuos, 100 recibieron tratamiento, pero de esos 100, 80 contrajeron la enfermedad y 20 no la contrajeron. Y de los 300, 250 no contrajeron la enfermedad y 50 sí lo contrajeron. Entonces, ¿cómo quedarían la cantidad de números? Tienen que introducir en la variable tratamiento 100 veces el número 1 que representa esta etiqueta de recibió tratamiento, 300 veces el número 2 que representa la etiqueta no recibió tratamiento. Eso es en el caso de la variable tratamiento. Cuando nos vamos a la variable enfermedad, que tiene dos categorías y las denominamos, a esta le dimos el valor 3 y al de no contrajo enfermedad el valor 4, cuando comencemos a introducir estos números, los primeros 80 vamos a ubicarle que de esos 100 que recibieron tratamiento, 80 contrajeron la enfermedad, por lo tanto van a introducir en esta variable enfermedad 80 veces el número 3, seguidamente de 20 veces el número 4, que fueron los que no contrajeron enfermedad. Luego siguen en la misma columna de la variable enfermedad y van a introducir 250 veces el número 3, porque son los individuos que contrajeron la enfermedad pero que no recibieron tratamiento, y que ellos deben tener en la variable de tratamiento el valor número 2. Y luego, para finalizar y llegar a los 400 datos, los últimos 50 datos serán con el número 4 de no contrajeron la enfermedad. Podemos observarlo acá rápidamente. Vean en la variable enfermedad, los primeros datos me deben llegar con el número 3 hasta el 80. Aquí está. Luego vamos a llegar hasta el número 100 con el número 4. Aquí está. Luego van a introducir 250 veces, quiere decir que con el número 3 vamos a llegar hasta el número 350, porque recuerden que son 400 datos. Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando y observamos que al llegar al 350, aquí finaliza el número 3 que decía lo que nos mencionaba en el cuadro. Y los últimos 50 datos llegan al valor 400. Acá. Okay, aquí nos vamos entonces a analizar. En este caso ya no es por pruebas no paramétricas, sino que nos vamos directamente aquí a estadísticas descriptivas, tablas cruzadas, como les mencionaba anteriormente. Y las variables que vamos a reiniciar acá y lo volvemos a hacer. Pasamos a las filas. En la fila se encontraba la variable tratamiento y en la columna se encontraba la variable enfermedad. Si tienen dudas, revisan en el cuadro cómo están ubicadas, en quién está en la fila y quién en el tratamiento, para que no se confundan. Verifican que en estadístico esté seleccionado Chi cuadrado, le damos continuar y luego se le da OK. Vamos a darle OK, aunque ya esto lo vamos a ver repetido porque ya estaba resuelto. Veamos acá entonces en los últimos cuadros, que es la que me interesa, y vamos a obtener unos resúmenes de valores de los casos válidos y perdidos con sus respectivos porcentajes. Y acá en este cuadro, que representaría el cuadro de los valores observados, las frecuencias observadas, fíjense que está lo que me dijeron en el cuadro: 80, 20 para un total de 100, en este caso 250, 50 para
el total acá de los 300 y de este caso 80 más 250 por un total de 330, 20, 50 por un total de 70 y si sumamos todos estos 330 más 70 me da 400 y 100 más 300 también me da 400. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Luego aquí abajo si tenemos las pruebas chi cuadrado, específicamente el valor de P que necesitamos conocer es este valor que aparece acá, 0,447, es el valor obtenido. Esto que me permite a mí entonces decidir con ese valor, yo voy a decidir si P es mayor a alfa o si P es menor a alfa para saber si rechazo o no rechazo. Este valor evidentemente es mayor a alfa, 0,447, porque mi alfa es 0,05. Por lo tanto, con un 95% de confianza se concluye que el hecho de que unos individuos contraigan la enfermedad no depende de que se les haya administrado el tratamiento o no durante el último año. Por tanto, se infiere que el tratamiento pudiera no ser efectivo. Acá dice que el tratamiento no es efectivo, pero es importante señalar que no debemos afirmar. Siempre debemos dejar claro que pudiera eso ser lo que esté sucediendo, porque existe un margen de error ya preestablecido y que a la hora de realizar una experimentación pudieron suceder diferentes factores que influyeron de alguna manera en el experimento realizado y que debido a eso pudo haber sucedido lo que sucedió. De repente no se aplicó en igualdad de condiciones, entonces eso es bueno dejarlo establecido por allí y recomendar, hacer sugerencias de repetir nuevamente el experimento con mayor cantidad de muestras en diferentes momentos para comparar la verdadera efectividad de ese medicamento. Bueno, agradecidos por su información. Acá les dejamos una pequeña imagen, una imagen donde se puede observar la manera de cómo decidir qué tipo de prueba utilizar dependiendo de si estamos hablando de diferencias. Entonces si hablamos de diferencias, si son de dos grupos o más de dos grupos, recuerden que si trabajamos con dos grupos estamos en presencia de prueba T para muestras independientes o dependientes. Si es más de dos grupos estamos en presencia de un análisis de varianza, en este caso que son grupos independientes, que es el que recientemente vimos, ANOVA de una vía, o en el caso de que si la pregunta tiene que ver con relaciones entre dos variables y son variables continuas, podemos trabajar una regresión lineal o simple, o si son más de dos variables, regresiones múltiples. En el otro caso, este es un resumen de las técnicas estadísticas a utilizar, donde dependiendo del tipo de variable, independiente y dependiente, vamos a poder ubicar cuál es la prueba específica de interés. Si ambas variables son cualitativas, es la prueba que acabamos de observar, la chi cuadrado. Si la independiente es cualitativa y la dependiente es cuantitativa, pudiera dar el caso de ser una prueba T o análisis de varianza. Si tenemos una dependiente cualitativa y una independiente cuantitativa, pudiéramos aplicar, si aplicamos un chi cuadrado, deberíamos entonces transformar esta variable independiente cuantitativa en una independiente cualitativa. O si queremos trabajar una correlación y regresión, podemos entonces esta variable dependiente cualitativa transformarla a una dependiente cuantitativa, porque correlación y regresión es precisamente cuando ambas variables, tanto la dependiente como la independiente, son cuantitativas. Espero que esto les haya servido para profundizar sus conocimientos en relación a la estadística inferencial, específicamente en la prueba no paramétrica chi cuadrado. Aquí tienen algunas referencias bibliográficas de interés que pueden consultar. Aparte de eso, la información que tienen en el aula virtual. Nos vemos en una próxima actividad presencial y virtual. Y muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.